Dice Harold de León Fabián, Napoleón realmente fue hijo de la Revolución Francesa y defendió los ideales de la revolución en Europa y el mundo, como dicen. Sí, Napoleón fue un revolucionario, escribía unos artículos encendidísimos a favor de la revolución. Iturbide fue un independentista que acabó convirtiéndose en emperador en México. Lenin era un revolucionario que acabó convirtiendo en un zar. Es un problema que tenemos con las revoluciones, es ese. Luego por eso algunos somos más propensos al evolucionismo, somos evolucionarios y somos partidarios del reformismo con ideas que se consolidan más en la población que las revoluciones. Pero sí, Napoleón fue un gran revolucionario, fue un defensor de la revolución, fue un escritor a favor de la revolución, hizo discursos maravillosos a favor de la revolución y luego se volvió emperador 2 veces de Francia. Es una cosa alucinante de verdad. Pero sí, así sí lo es. Precisamente por eso, y esta anécdota viene mucho al caso, un hombre comprometidísimo con las ideas de la Ilustración y la Revolución fue Ludwig van Beethoven, el maravilloso, grandioso compositor alemán cuya obra se nos olvida a veces que tiene que oírse porque te abre el universo. Y Beethoven es un hombre que está tan comprometido con la revolución que hay una teoría no confirmada, pero que pretende que las 4 notas de inicio de la quinta sinfonía de Beethoven están tomadas de un canto revolucionario de la Revolución Francesa que tiene relación con la música que se hizo para la Revolución Francesa. Esto es maravilloso. Cuando estrena, ay Dios, no quiero meter la pata, perdónenme, pero no quiero meter la pata porque me pegan. Cuando estrena la tercera sinfonía Beethoven, la había dedicado a Napoleón. Napoleón era el defensor de la Revolución Francesa, de las ideas progresistas de la Ilustración, de muera la monarquía, de la religión que se vaya a las iglesias y a los conventos y se salga de nuestras casas y de las faldas de las mujeres, sobre todo, ¿no? Y con la tercera, además, Beethoven revoluciona en gran medida la música. La oyeron, todos dijeron, ¿y esto qué es? Esto es distinto a todo lo que se ha oído en toda la historia de la música. Y la había dedicado a Napoleón. Y cuando Napoleón se proclama emperador, tacha, y existe el manuscrito de la sinfonía con los tachones de Beethoven que se le ha quitado a Napoleón, y la convierte en heroica, simple y sencillamente dedicada a héroes. Esa es la influencia que puede tener la tradición de Napoleón en personas inteligentes, sensibles y comprometidas con sus ideas, aunque no hagan tanto aspaviento con ellas. Y es una de las razones por las que la novena es lo que es, y es una de las razones también por las que el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, el coral, es el himno de la Unión Europea.